Eres una buena persona, por eso te disgusta profundamente tener esos desagradables pensamientos de odio. No puedes quitarte de la cabeza la traición o la gran decepción que te ha arrastrado a pensar así. Pero no entiendes si solo se trata de pensamientos o de verdaderos sentimientos de odio. En este vídeo no te contaré ninguna historia. Abordando temas clave, te ayudaré a detectar las diferencias entre ira, enojo y odio, a entender cómo un pensamiento de odio puede transformarse en un sentimiento negativo, y a comprender cómo estos pensamientos negativos están ligados al trauma de traición y al sentimiento de culpa. También te enumeraré cuáles son las señales que evidencian si sientes odio. Si me acompañas hasta el final del vídeo, te haré un regalo: 10 estrategias de primeros auxilios emocionales que te ayudarán a controlar este proceso. El odio, la ira y el enojo. Antes que nada, es clave distinguir entre el odio, la ira y el enojo, porque estos sentimientos pueden confundirse entre sí. Los tres son emociones con diferencias sutiles en su duración, en su intensidad y en las reacciones que generan. La ira surge como respuesta a una situación injusta o frustrante, es inmediata y reactiva, pero tiende a disiparse una vez que la emoción ha sido expresada. La ira tiene un componente impulsivo, y generalmente provoca un desahogo instantáneo. El enojo suele ser resultado de un episodio puntual y tiende a buscar un canal de escape o una solución. En muchos casos, combina frustración y enfado. El odio es una emoción profunda y duradera, que puede estar alimentada por experiencias de traición, de humillación o de resentimiento prolongado. A diferencia de la ira o del enojo, el odio no necesariamente busca una solución al conflicto, y puede asentarse en la persona como una creencia o un estado emocional permanente. Diferenciar estas emociones es clave para que comiences a gestionarlas. Si crees que te encuentras muy enojada o enojado, pero sientes ese enojo con gran intensidad, durante mucho tiempo, y te sumerges con frecuencia en pensamientos destructivos repetitivos, te sugiero que continúes acompañándome en este vídeo. La relación entre los pensamientos y los sentimientos. Es importante diferenciar internamente los pensamientos de los sentimientos porque ambos nos afectan de distinta manera. Los pensamientos suelen ser más veloces, automáticos y racionales, mientras que los sentimientos emergen como una respuesta visceral y emocional a esos pensamientos. Lo que piensas influye en cómo te sientes, y los sentimientos, a su vez, pueden desencadenar una secuencia de nuevos pensamientos. Todos, en algún momento de nuestra vida, podemos experimentar pensamientos negativos o incluso hostiles hacia nosotros mismos o hacia otros, y tener estos pensamientos no define nuestra identidad. Pero si los dejamos crecer, pueden convertirse en una parte central de lo que somos. Por este motivo, es importante aprender a gestionarlos y a observarlos sin reaccionar impulsivamente. La gestión emocional es fundamental. Cuando piensas, debes intentar escucharte para entender de dónde vienen esos pensamientos, y reconocerlos sin juzgarte. No siempre está claro si los pensamientos de odio son ya un signo de un sentimiento previamente instalado. A veces pueden parecer lo mismo, pero en realidad hay una diferencia importante. Pensamientos de odio. Los pensamientos de odio suelen surgir como una respuesta emocional intensa y momentánea, ante una situación que te molesta o te lastima. No necesariamente indican que el sentimiento de odio está arraigado, sino que pueden estar acompañando a una expresión de ira, de frustración o de dolor en un momento determinado. Por ejemplo, si sientes que has sido traicionada o traicionado, puedes tener pensamientos negativos hacia el otro, como ojalá le pase algo malo, o le haré la vida imposible a esa persona. Estos pensamientos son, en muchos casos, reacciones impulsivas que no siempre reflejan un odio persistente, no necesariamente son un indicador de un odio duradero. Pueden disiparse con el tiempo o cambiar una vez que procesas lo que ha pasado. Muchas veces, son simplemente fantasías de escape o formas en las que el cerebro intenta lidiar con el dolor y la impotencia. Son una descarga emocional, pero no siempre terminan transformándose en un odio permanente. El odio como sentimiento. A diferencia de los pensamientos pasajeros, el sentimiento de odio es profundo y persistente, se cristaliza con el tiempo, a la vez que se alimentan los pensamientos negativos de manera constante. El sentimiento de odio no es momentáneo, sino un estado emocional que perdura afectando las interacciones con tu entorno y la manera en que ves a aquella persona que es objeto de tu odio. Cuando el sentimiento de odio se instala en ti y se vuelve una emocionalidad arraigada,
afecta tu manera de comportarte, de hablar y hasta de pensar, fomentando una desconexión emocional y una deshumanización de la persona que es objeto de tu odio. Pensamientos que se transforman en sentimientos. El paso de tener pensamientos de odio a tener sentimientos de odio persistentes ocurre cuando esos pensamientos no son procesados a tiempo. Si estás rumiando constantemente esos pensamientos, es decir, si tienes esos pensamientos de odio de manera reiterada, si los repasas una y otra vez y no los desahogas, si no los exploras o no los procesas adecuadamente, entonces pueden consolidarse y convertirse en un estado emocional permanente. Pensamientos de odio y sentimiento de culpa. Es completamente natural que te sientas culpable por tener pensamientos de odio o por sentir resentimiento, porque culturalmente nos han enseñado a evitar esas emociones negativas. Sin embargo, cuando surgen como una respuesta a algo tan profundo como una traición, la culpabilidad puede volverse un peso extra que le suma una complicación innecesaria a la experiencia dolorosa. En ese caso, es importante que recuerdes que sentir odio o enojo es una reacción legítima cuando te sientes herido. La traición y la ruptura de la confianza. Antes me he referido a la traición como uno de los disparadores de estos pensamientos porque la traición quiebra uno de los pilares fundamentales en las relaciones humanas, la confianza. En este caso, el odio o el resentimiento es tu reacción de autodefensa, es una protección emocional a tu ser vulnerable. Entonces, más que culparte a ti mismo por sentir de esta manera, la clave está en que entiendas por qué te sientes así y qué es lo que harás con esos sentimientos. ¿Te has preguntado si ese odio que aparece frente a una traición es una forma de protegerte del dolor que esa herida te ha dejado? Entender la raíz del sentimiento puede ser el primer paso para que comiences a soltar la culpa. Y también puedes decidir si eliges quedarte en el ciclo sin fin del resentimiento, o si haces el esfuerzo de buscar un camino hacia el entendimiento y la liberación emocional, que no resulta fácil pero es posible, liberador y sanador. El trauma de traición. Cuando alguien en quien confías te traiciona, ya sea una pareja, un amigo cercano, un familiar, un compañero de trabajo, sientes una ruptura emocional intensa. Sientes que esa traición ataca tu seguridad básica porque te ha golpeado allí donde no te estabas protegiendo porque confiabas. Entonces, sientes que tu ser está expuesto, inseguro, y a menudo incapaz de volver a confiar en los demás, o incluso en ti mismo, de la misma manera. Este tipo de trauma puede evocar recuerdos de heridas pasadas y activar respuestas emocionales intensas, siendo los pensamientos de odio unas de las respuestas más comunes como reacción defensiva. En lugar de sentir la tristeza o de sentir la desilusión de la traición, te aferras al odio porque te otorga una falsa sensación de fortaleza y de control de la situación. Así sientes que tu dolor quedará a un lado, crees que el odio será una barrera que impedirá que te hieran nuevamente, y tienes la expectativa de devolverle al otro el sufrimiento que te ha causado. Experimentar odio es una forma de protegerte del dolor de la vulnerabilidad y de la herida emocional. El odio prolongado te desconecta de los sentimientos que han sido heridos e impide procesarlos y liberarlos. El odio y la despersonalización. Una de las características más preocupantes del odio como sentimiento es que despersonaliza al otro. La despersonalización implica que dejas de ver al otro como una persona completa, con emociones, experiencias y derechos, y lo reduces a un objeto de tu rechazo o de tu resentimiento. Entonces, la despersonalización habilita que justifiques el daño o la indiferencia hacia el otro, porque emocionalmente ya no lo percibes como un ser humano igual a ti. Esta deshumanización es muy peligrosa. Mientras no ves al otro como una persona que puede cometer errores como tú, o como una persona que puede tomar decisiones diferentes a las tuyas, más fácil justificas tus pensamientos negativos o acciones dañinas hacia ese otro. Y es allí donde el odio puede dar lugar a acciones destructivas o consecuencias irreparables. Recuerda que con el odio, el reconocimiento del otro se nubla o desaparece por completo, resultando una forma de autodefensa muy destructiva. El odio, sentimiento acumulativo y silencioso. Quien odia, tiende a guardar para sí mismo este sentimiento negativo. De esta manera, el sentimiento crece por dentro volviéndose peligroso, casi imperceptiblemente, hasta que explota manifestándose de modos severos o incomprensibles. Este proceso de rumiar el odio es la razón por la cual algunas personas que parecen estar bien por fuera, lidian internamente con una batalla de emociones intensas y oscuras. El sentimiento de odio también te hace sentir culpable porque te juzgas a ti mismo.
Juzgas este sentimiento como moralmente incorrecto. Y para no confrontar esa culpa y la vergüenza que te provoca, intentas reprimir el sentimiento. Al no hablar de ello con nadie, el odio se cocina internamente, se alimenta de sí mismo, crece y se vuelve más tóxico. Señales de que sientes odio. 1. Persistencia y acumulación. El sentimiento de odio es más prolongado que una mera manifestación momentánea de enojo o ira, y puede incrementarse con el tiempo. Cuando sientes odio, experimentas un rechazo constante hacia algo o alguien, un rechazo que no desaparece con facilidad. Sucede cuando periódicamente mencionas o te enfocas en un tema o en una persona con gran desprecio o negatividad, incluso cuando la situación que motivó el odio ya ha pasado hace bastante tiempo. 2. Deshumanización. Si el sentimiento de odio se instala en ti, es común que empieces a despersonalizar o deshumanizar a la persona o al grupo que es objeto de tu odio. Esto puede manifestarse en la manera en que hablas de esa persona o de ese grupo, usando términos muy despectivos o reduciendo a la otra parte a un esa, esos, y utilizando calificativos sin matices ni empatía. 3. Falta de deseo de resolución. Si tienes sentimientos de odio, no buscas necesariamente una solución al conflicto, ni solamente desahogarte o expresar tus sentimientos, porque el odio contiene un elemento de resentimiento profundo. En este caso, no tienes interés de reconciliación o de cerrar el conflicto, sino que sientes un rechazo permanente hacia la otra persona, y hasta deseos de que esa otra persona sufra lo que sientes que te ha hecho sufrir a ti. 4. Rumiación. El odio alimenta una repetición constante de pensamientos negativos. Puedes quedarte atrapado en secuencias de pensamientos sobre lo que ha pasado, repitiendo las mismas ideas de venganza, rechazo o desprecio. Estos ciclos de pensamiento pueden llegar a aislarte al punto de hacerte olvidar de las obligaciones, o a que pierdas la concentración en el estudio o en el trabajo, y se vea afectada negativamente tu vida cotidiana. 5. Reacciones físicas y verbales intensas. El sentimiento de odio, como el enojo y la ira, también puede generar reacciones físicas, como apretar los puños, tensar los músculos, elevar la voz, proferir insultos, agitarse. Pero cuando sientes odio, te encuentras sometido periódicamente a estas reacciones y en consecuencia a un desgaste emocional que puede manifestarse con síntomas relacionados al estrés. 6. Dificultad para empatizar. Cuando sientes odio, sueles manifestar una falta de empatía o de compasión hacia esa otra persona por la que sientes esta emoción negativa. No eres capaz de comprender la situación que ha causado el malestar y pierdes la capacidad de ver a la otra persona desde una perspectiva equilibrada. Es crucial que recuerdes que todos tenemos pensamientos oscuros en algún momento, y que eso no significa que el odio esté instalado de inmediato. Si detectas estos pensamientos temprano y recibes ayuda para gestionarlos, tendrás muchas probabilidades de impedir que se transformen en sentimiento de odio. Primeros auxilios emocionales. La irrupción de una traición, la sensación de impotencia, la frustración, el dolor no resuelto y la sensación de haber sido vulnerado, pueden convertirse en odio como una forma de autodefensa emocional. A continuación, te regalaré 10 estrategias para que reconozcas y gestiones esos sentimientos tan negativos y puedas evitar que escalen. 1. Reconoce tus pensamientos sin juzgarte. El primer paso para lograr cualquier cambio es reconocer lo que te está sucediendo. En lugar de culpabilizarte o sentirte mal por tener estos pensamientos, podrías practicar el autorreconocimiento con frases como: estoy teniendo pensamientos muy negativos, ¿qué sentimientos están detrás de estos pensamientos? O, estoy sintiendo mucho odio en este momento, ¿por qué me siento así? La clave está en reconocer tu emoción sin permitir que ésta avance. Este reconocimiento te da un margen de control y espacio para manejar la emoción. 2. Cuestiona esos pensamientos. ¿Qué validez tienen tus pensamientos de odio? Puedes decirte: cuando deseo que esa otra persona sufra, ¿qué es lo que me está doliendo en ese momento? O, ¿cómo podría reemplazar este pensamiento de odio hacia esa otra persona por un pensamiento de compasión hacia mí misma o hacia mí mismo? Reflexionar sobre estos pensamientos puede ayudarte a detener la escalada emocional. 3. Identifica el dolor detrás del odio. El odio rara vez es la emoción primaria. Suele haber emociones profundas detrás, como el miedo, la tristeza, el rechazo o la impotencia. Para ayudarte a descubrir la raíz del odio, puedes preguntarte: ¿cuál fue mi sentimiento inicial que ha sido dañado? ¿Qué es lo que me hace sentir vulnerable?
Cuando identificas el verdadero dolor, es más fácil trabajar en él, en lugar de quedarte navegando en los pensamientos negativos y oscuros. 4. Practica la pausa emocional. Cuando el odio se siente abrumador, es útil practicar una pausa. Esto significa que te tomes unos minutos para respirar profundamente y distanciarte por un momento de la situación que motiva tu reacción. Un ejercicio simple de respiración consciente puede ser una herramienta poderosa en estos momentos. Por ejemplo, inhalas profundamente durante 4 segundos, sostienes la respiración 4 segundos más y luego exhalas en 5 segundos. Puedes hacerlo 3 veces seguidas. Esto te ayuda a bajar la intensidad emocional en ese momento crítico. 5. Modifica tu diálogo interno. El odio, a menudo, se alimenta de pensamientos negativos repetitivos, que refuerzan la historia que tú te cuentas sobre la traición sufrida o la impotencia. Cambiar este diálogo interno puede ser crucial. En lugar de decirte, odio a esta persona o a este grupo, puedes afirmar, me siento muy herida, o herido, por lo que ocurrió, acepto que puedo tener estos pensamientos negativos, pero no quiero que este odio me controle. Si cambias la manera en que hablas contigo mismo, te ayudas a bajar la intensidad emocional. 6. Habla de tus sentimientos en espacios seguros. El sentimiento de culpa puede hacer que te reprimas y te mantengas en silencio, por lo que es clave encontrar un espacio donde puedas hablar de esos sentimientos de odio sin que te sientas peor por tenerlos. Es fundamental encontrar a quien te apoye y te escuche sin juzgarte, sin que alimente el odio y que te permita una reflexión más profunda. La idea es que puedas ver otros ángulos del conflicto y comiences a tener más objetividad respecto de la traición que experimentaste. 7. Canaliza el odio en acciones constructivas. El odio genera mucha energía, y si la canalizas hacia actividades que te ayuden a procesar el dolor o a mejorar el bienestar, puede disminuir el impacto destructivo de este sentimiento. Lo más básico y sencillo es que, en el instante del sentimiento intenso, salgas a caminar con paso activo, o hagas otro tipo de ejercicio físico como bailar o andar en bicicleta, o actividades como escribir tus sentimientos en un diario, meditar, o incluso involucrarte en alguna actividad social que te conecte con otras personas saludablemente. 8. Recupera la empatía. Recuerda tus propios momentos de humanidad, y los momentos de humanidad de la persona hacia la que sientes odio. Esta acción puede suavizar la barrera emocional. Se trata de que reentrenes la empatía, poco a poco, para que vuelvas a ver a esa otra persona como alguien que también es capaz de sentir. 9. Practicar el perdón. El perdón no significa necesariamente reconciliación o justificación de lo que ha pasado. Es una herramienta de liberación interna. Y como primer paso hacia tu sanación, me refiero a que seas capaz, primero, de perdonarte a ti mismo o a ti misma por tener sentimientos de odio. Este es un proceso largo y difícil, pero plantar la semilla de la idea del perdón puede ser un alivio en momentos de mucho odio y pensamientos negativos. 10. Terapias de procesamiento emocional. En algunos casos, la acumulación de sentimientos oscuros y negativos requiere de un trabajo profundo, y las terapias basadas en el procesamiento emocional pueden ser muy útiles para ayudarte a reconocer, expresar y transformar emociones intensas en algo más manejable. Si estás atrapado en una espiral de odio, estos pasos podrían ser cruciales para detener el ciclo, antes de que lleves a cabo acciones destructivas o angustias más profundas. Trata de encontrar la manera de liberar este sentimiento de forma saludable antes de que se convierta en una bomba de tiempo emocional y llegues a reaccionar incomprensiblemente. Recuerda que, si no puedes gestionar tus pensamientos por tus propios medios, es recomendable buscar apoyo profesional. Y como has llegado hasta aquí, te invito a ver este vídeo. Hasta la próxima.